Amables amigos y hermanos, muy buenas tardes. Soy el pastor Rubén Hernández y Díaz del Presbiterio Juan Calvino. Actualmente pastoreo la iglesia El Divino Redentor de Texcoco y he sido invitado por la Unión Presbiterial de Maestros de Iglesia para estar con ustedes en esta conferencia que nos dice de ver asuntos para la capacitación a maestros de iglesia. Y realmente es interesante, muy interesante. Son 4 puntos preferenciales que hemos querido concentrar en este trabajo y vamos a buscar, pues, esa guía para capacitar maestros. Un gran reto para la iglesia, sus organizaciones, su programa de acción y sobre todo su misión. Porque debemos partir de la instrucción que el Señor Jesucristo pronuncia al recomendar lo que debían hacer sus seguidores a partir del momento en que les dio instrucciones precisas, subrayó que debían enseñar, doctrinar acerca de todas las cosas que os he mandado. Y al verbo enseñar lo hemos considerado sinónimo de hacer discípulos. Discipular, que es otra definición del acto de transmitir conocimiento, lo cual nos lleva a configurar la secuencia tradicional del proceso enseñanza-aprendizaje, para lo cual es recomendable apegarnos a los procedimientos que se han diseñado a lo largo de los años. El aprendizaje y la enseñanza son procesos que se dan continuamente en la vida de todo ser humano. Por eso no podemos hablar de uno sin hablar del otro. Ambos procesos se reúnen en torno a un eje central, el proceso de enseñanza-aprendizaje que los estructura en una unidad de sentido. ¿Cómo funciona el proceso de enseñanza-aprendizaje? Aquí podemos ver la primera ilustración. El proceso de enseñanza-aprendizaje está compuesto por 4 elementos: el profesor, el estudiante, el contenido y las variables ambientales, características de la escuela, aula. Cada uno de estos elementos deja sentir su influencia en mayor o menor grado. Se puede ilustrar en un trazo rectangular como el que ahora tenemos, dividido por una línea transversal inclinada que corre del ángulo inferior izquierdo al ángulo superior derecho, dejando la superficie total dividida en 2 partes exactamente iguales. La parte de arriba, cuyo punto de inicio ocupa la totalidad de la línea limítrofe de la izquierda y concluye en el extremo derecho superior, corresponde a la enseñanza. El contenido de lo que se quiere enseñar es el conocimiento que se va a transmitir y su línea de disminución se va agrandando conforme transmite los conocimientos a la parte inferior, que en forma inversa principió en el punto 0 y conforme avanza el curso va creciendo porque el alumno es receptor de los conocimientos que va transmitiendo el docente a lo largo del proceso. Según este cuadro, los participantes son el profesor y el estudiante. Los 2 primeros elementos fundamentales de este proceso, que son los usuarios de los otros 2 elementos, el contenido y las variables ambientales, que se pueden señalar en el aula, el edificio, la ciudad, en donde se desarrolle este proceso. En cuanto al contenido, en la exposición de este trabajo, podemos decir que es el universo donde radica la temática que permita puntualizar elementos para la capacitación, y los tales elementos yo los compagino en 4 áreas fundamentales. Ahí podemos cambiar la ilustración, por favor, o podemos ver la siguiente ilustración. Son las Sagradas Escrituras, que es el marco histórico, algunas versiones de las Sagradas Escrituras. El inciso B sería doctrinas y dogmas, es otra parte de la enseñanza, y la eclesiología es el tercer punto.
credos y confesiones, libros de gobierno de la iglesia y finalmente el área confesional, o sea, la experiencia y convicción personal del estudiante, o sea, del maestro que se está capacitando, su convicción. Bueno, previamente que nos hemos enfocado en ese momento a cada uno de estos 4 puntos del contenido temático que nos ocupa, haremos un breve comentario del perfil del docente que quiere capacitarse y en el cual descansará la responsabilidad de ser maestro de iglesia, como lo quiere nuestro sistema, nuestra iglesia presbiteriana, debidamente apto, como dice la Escritura, para enseñar también a otros, como apuntó, ya lo dijimos, el apóstol. En primer lugar, debe estar convencido de su vocación y estar consciente de su aptitud. 2 palabras. Hablemos brevemente de estas 2 palabras. Vocación. ¿Qué cosa es la vocación? Lo elemental es la llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida especialmente de carácter religioso. Cuando estamos hablando de las vocaciones justamente religiosas, y en este caso de maestros de iglesia, vocación. También hay otra definición que es la inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o a un determinado trabajo. Desde muy joven, dice la gente, por ejemplo, manifestó su vocación a esto o aquello. Bueno, una vez entendido que el docente que quiere capacitarse en la magistratura dentro de la iglesia tiene tanto vocación como aptitud para dicho ministerio, es necesario recomendarle también, independientemente de lo que haya estudiado como profesionista secular, aprender igualmente a aplicar en su desempeño educativo los métodos y técnicas que tenga a la mano y que sirvan eficazmente a alcanzar las metas de aprovechamiento de los alumnos que llegue a tener a su cuidado. En los últimos años del siglo anterior empezó a usarse con resultados altamente positivos el desarrollo de programas de estudio por objetivos, y creo es conveniente recomendar a los docentes de iglesia este programa. Si los docentes tienen un conocimiento elemental del mismo, pueden elaborar un diseño simple para poder impartir el curso con estas ayudas didácticas, por lo menos a partir de las técnicas grupales básicas. La tradicional y para muchas gentes insustituible técnica expositiva interrogativa, que es la que usó Jesucristo. Sí podemos ver ahí la siguiente exposición. La técnica expositiva interrogativa. Dado que los espacios en nuestras iglesias, en el mejor de los casos, están constituidos por un salón dotado de pizarrón, escritorio para el docente y bancas de estudio. De todas formas, es recomendable hacer uso de las técnicas grupales, mesas redondas, el panel, el debate, grupos pequeños, cuchicheo y el Philips 66, entre otros. Pero el primer punto, podríamos decir, o uno de los más importantes en la capacitación de maestros es el de las Sagradas Escrituras. Tenemos que conocer las Sagradas Escrituras y enseguida haremos un comentario de un estudio muy elemental, muy breve de las Sagradas Escrituras. Las Biblias cristianas están constituidas por escritos hebreos, arameos y griegos que han sido retomados de la Biblia griega llamada la Septuaginta y del Tanaj hebreo arameo y luego reagrupados bajo el nombre de Antiguo Testamento. A esto se ha sumado una tercera serie de escritos griegos cristianos agrupados bajo el nombre de Nuevo Testamento. Distintos grupos cristianos han debatido largamente sobre la inclusión o exclusión de algunos libros
de ambos testamentos, surgiendo los conceptos de apócrifos y deuterocanónicos para hacer referencia a algunos de estos textos. Podríamos ver la ilustración número 5, por favor. La comunidad judía actual reserva la expresión cristiana para identificar solo los libros que han sido añadidos al Tanaj arameo, el judío tardío, helenizante alejandrino, y luego por el cristianismo, y evita referirse a su Tanaj en los términos Biblia o Antiguo Testamento, porque son usados por los cristianos. Varias denominaciones cristianas incorporan otros libros en el canon de ambos testamentos. La versión judía de la Biblia, llamada el Tanaj, consta de 24 libros con ciertas diferencias respecto a las Biblias cristianas. Algunas de ellas son los nombres de varios libros: Éxodo para el original, Shemot, Levítico, y la subdivisión en 3 secciones: la Torá, la ley, el Pentateuco. Es lo que dijo Jesús: la ley, los profetas y los salmos. Nebihim, los profetas anteriores: Josué, Jueces, Samuel y Reyes, y profetas posteriores: Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los profetas menores. Y el Ketubín, que son los escritos: Salmos, Proverbios, Daniel, y los demás libros, los sapienciales particularmente. El orden de los libros, los manuscritos antiguos de los judíos, tenían más o menos el mismo orden de nuestras Biblias: la ley, o sea, el Pentateuco, y los escritos, salmos y sapienciales, y los profetas anteriores y posteriores. Podemos ver la siguiente ilustración. Ahí está un pergamino. Bueno, actualmente los libros que no son considerados canónicos por católicos y ortodoxos reciben el nombre de libros apócrifos. A su vez, esos mismos libros suelen ser denominados pseudoepígrafos por los protestantes, que habitualmente respetan también el nombre de deuterocanónicos, o sea, el segundo canon, para aquellos que han recibido reconocimiento canónico de católicos y ortodoxos. De todas maneras, no obstante, alguna traducción al griego de la Biblia judía, conocida como la Septuaginta, es lo que reconocen particularmente los cristianos. No obstante, algunas corrientes protestantes fundamentalistas insisten en conservar el nombre de apócrifos para los libros deuterocanónicos. Con todo, hay que señalar que los primeros cristianos no usaban la Biblia hebrea, sino que usaban la Septuaginta, o sea, la versión de los 70. A partir de la edición de la Biblia Reina Valera en 1602, los libros apócrifos en las ediciones protestantes se colocaron a partir de Malaquías. En la revisión de 1862, finalmente, se suprimieron definitivamente. En la Biblia Dios habla hoy están igualmente al final del... La Biblia griega, comúnmente llamada Biblia Septuaginta o Biblia de los 70, y generalmente abreviada simplemente los 70, la 70, es una traducción en griego koiné de los textos hebreos y arameos del Tanaj o Biblia hebrea. Esta es hecha realmente por la gran influencia que tuvo el Imperio de Alejandro. Al crear la ciudad de Alejandría, ahí se creó también una enorme comunidad judía de habla griega, y por eso allí se hizo esta traducción. Bueno, vamos al Nuevo Testamento, que es una colección de 27 libros representativos de 4 diferentes géneros literarios y judeocristianos. Y podemos ver la ilustración número 7. Ahí tenemos a Pablo escribiendo una carta, como lo pueden creer o pensar nuestros artistas. Está constituido el Nuevo Testamento por los 4 evangelios, un libro de Hechos, que es histórico, Hechos de los Apóstoles, y 19 epístolas o cartas, 6 epístolas católicas y 13 epístolas paulinas. Aquí no se incluye el Hebreos
como carta original de Pablo. Está definitivamente descartada por los bibliófilos la autoría del apóstol Pablo de la carta de los Hebreos. Realmente pertenecen estas cartas al género ensayístico o doctotratadístico, es decir, son tratados doctrinales, por lo que representan un quinto género de escritos del Nuevo Testamento. La figura protagónica en las epístolas es Jesús de Nazaret, llamado el Cristo. Casi todos los cristianos, con algunas excepciones como los gnósticos de los primeros siglos, han venido asumiendo el Nuevo Testamento como un texto sagrado divinamente inspirado. Sin embargo, no había unidad universal en el canon del Nuevo Testamento. Para integrarse debieron los padres de la Iglesia rechazar muchos y adoptar otros y estudiar bastante para poder hacer el texto ya canónico, inspirado, reconocido por los cristianos del Nuevo Testamento. Y esto se debe prácticamente a la herejía de Marción. Vamos a hablar brevemente de Marción de Sinope. Es un hereje del siglo, bueno, de fines del siglo I. Vivió entre el año 95 y el 160, más o menos. Es escritor y teólogo griego. Si tenemos por ahí la siguiente diapositiva donde está Marción. Su doctrina se resume en la existencia de un verdadero Dios desconocido y ajeno al mundo revelado. Simplemente les resumo, desechó totalmente el Antiguo Testamento y de los 4 evangelios que ya estaban teniendo aceptación casi universal, rechazó 3 y se quedó solamente con el Evangelio de Lucas y 14 epístolas atribuidas por él a San Pablo, porque incluye el libro de los Hebreos. Bueno, el Nuevo Testamento son 27 libros en el canon que definió la iglesia primitiva. Hay algunos escritos que tuvieron gran valor, como el del pastor Hermas, que es una obra cristiana del siglo II, que no forma parte del canon neotestamentario y que gozó de una gran autoridad durante los siglos II y III. Orígenes le daba reconocimiento a este libro como inspirado, sin embargo se rechazó y finalmente el Apocalipsis, que es de los últimos libros que entraron o que fueron adoptados como canónicos. A los años 200 pudo haber estado usando los mismos 27 libros del canon del Nuevo Testamento que conocemos. Pues el Nuevo Testamento tuvo también un espacio de tradición oral, pero fue muy corta, comparado con la tradición oral del Antiguo Testamento, que fue de más de 1000 años. Aquí, en la forma oral, fueron muy pocos años entre el momento en que se escribieron, es decir, o que se pasaron los hechos de Jesucristo y las cartas de los apóstoles. Antes de que se empezaran a escribir, es la tradición oral. Lo que Jesús dijo, lo dijo así y así lo repetían los cristianos. Y en esta forma, vuelvo a decirles, se integra el Nuevo Testamento. El primer escrito del Nuevo Testamento, el que conocemos, es la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. La escribe desde Corinto hacia el año 50 después de Cristo y con ella se abre pues la etapa de la tradición escrita. La actividad epistolar del gran apóstol continúa hasta su muerte, ocurrida entre los años 61 y 67. Bueno, vamos a hablar otro de los puntos ya de la Biblia. Hay mucho que estudiar, estamos proponiendo solamente puntos para estudiar, para preparar a nuestros maestros. Y uno de ellos es el conocimiento de la historia y de la formación de la Biblia, del canon bíblico, los libros inspirados, lo que conocemos como palabra de Dios, reconocidos
conocemos como palabra de Dios. Pero también está la otra parte que dijimos, dogmas y doctrinas. ¿Qué cosa es una doctrina? La doctrina es un conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas o políticas sustentadas por una persona o un grupo. Es una doctrina de un partido, una doctrina de un filósofo, todo, pero en este caso la doctrina cristiana. Y la doctrina cristiana luego toma algunos otros nombres, que es doctrina paulina, que es doctrina tomista de Santo Tomás, etcétera, pero en sí la doctrina. Y tenemos que en las discusiones comunes la doctrina se usa a veces en contraste con la vida espiritual. Sin embargo, un uso antitético es desafortunado porque estos dos elementos son complementarios. Cuando Pablo habla acerca de la sana doctrina en 1 Timoteo 1:10, parece afirmar que la verdadera doctrina es vivificante. Suerte que tenemos establece lo que es doctrina. Volvemos a repetir, conjunto de ideas o opiniones, en este caso nuestro, cercanas o relacionadas con Dios y con su doctrina, su enseñanza. Y el dogma, ¿qué cosa es el dogma? Es también, según el diccionario de teología, se deriva de la misma palabra doken, pensar, parecer, y esta palabra designa un conjunto de doctrinas autoritativamente definido, en parecer, en tener ese conjunto de doctrinas en un dogma, pero que proceden de un tribunal o de un conjunto, de un sínodo, de un grupo de pensadores de esa doctrina. Y entonces es el dogma que tiene esa autoridad. Ese es el dogma, esa es la diferencia con la doctrina. Un dogma, de acuerdo con la Real Española, es una proposición que se asienta por firme y cierta como principio innegable y, como les digo, procede de una autoridad. Bueno, entre esta definición de doctrina y dogma, nosotros como cristianos y particularmente a nuestros docentes debemos capacitarles en lo fundamental de la doctrina cristiana. Pero vamos a lo que hemos llamado la doctrina netamente de la gracia y que algunos agrupan y ya le dan apellido a partir de la Reforma como los 5 puntos calvinistas. Y básicamente para nuestra iglesia presbiteriana, creo yo que es indispensable que los maestros de iglesia, los pastores, desde luego, ancianos, todo el mundo que tiene que ver con la enseñanza en la iglesia, debe conocer y estar convencido de estos puntos doctrinales fundamentales de la doctrina de la gracia. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eso es lo que van a enseñar los maestros de iglesia. Por eso hago énfasis en esta, podríamos decir, en este punto de la doctrina. Y destaco los llamados 5 puntos calvinistas. 1, la depravación total del hombre, así le han llamado, no sé desde cuándo, pero me parece un término o una definición bastante agresiva, depravación total del hombre. Me gusta más lo que hace el gran predicador, teólogo bautista de Inglaterra. Aquí podemos poner la ilustración número 10. De la depravación total del hombre, yo la ilustro, o la incapacidad del hombre, con la historia de Zaqueo. Zaqueo es llamado por Jesús. Y en ese sentido, tenemos este primer punto. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga.
El hombre es incapaz de hacer el bien por sí mismo, no entiende el bien ni desea hacerlo, porque está inclinado a hacer el mal en virtud de la naturaleza pecaminosa heredada. Hay propensiones naturales que hace el hombre, ese es el caso del que dice ahí Martin Luther King, dice, hay propensiones naturales que hace el hombre y que parece hacer el bien. Sin embargo, conforme a lo que declara el Catecismo de Heidelberg, las buenas obras, o sea, hacer el bien, son solo las que hacen con fe verdadera o que se hacen con fe verdadera y de acuerdo con la ley de Dios. Entonces viene la elección que es justamente, como nos ilustra, vuelvo a decirles, en el caso de Zaqueo. Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Señor Jesús llama a Zaqueo de donde estaba en su balcón, en su espectáculo, viendo el desfile, porque él quería saber de Jesús. Y no es posible verlo porque él era pequeño, tenía muchas dificultades para ver a Jesús. Sin embargo, Jesús se invita a su casa, a la casa de Zaqueo, y va y le dice, ven, ese es el llamamiento eficaz, otra de nuestras doctrinas fundamentales en este caso. Entonces, le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham, es hijo de la fe, quiere decir mucho. La historia de Zaqueo es muy importante para ilustrarnos en esta forma estas doctrinas de la gracia. Se habla de la redención particular o expiación limitada, y quiero señalar los versículos en que podemos realmente basificar estas doctrinas. Juan 3:16, que todos sabemos. Es una expiación limitada que no está limitada en su poder. La salvación que Cristo da, la expiación que Cristo da es todopoderosa, pero está limitada solamente a los que Cristo señala en Juan 3:16, o sea, los que creen en su nombre. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está limitando, pero no lo limita él, no lo limita su poder, sino lo que limita esta redención es la fe del creyente. ¿Crees o no crees? Y finalmente, en la perseverancia de los santos. Dice en Job la Biblia, no obstante, proseguirá el justo su camino. El hombre que es justo ante Dios tiene un camino propio. No es el camino de la carne, ni tampoco es el camino del mundo. Es un camino que el mandato divino le ha señalado y en el que él camina por fe. Es la calzada del Rey de la Santidad y el impío no transitará por ella. Solo los rescatados por el Señor caminarán por esa calzada. Desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, leemos en Efesios. Por gracia sois salvos, la perseverancia de los santos. Nada los arrebatará de mi mano, dice el Señor. El otro punto de nuestro cuadro temático es el de la eclesiología, le hemos denominado. En este punto se puede concretar su aspecto histórico de la iglesia en general y de la iglesia presbiteriana en particular. Desde luego, aquí no vamos a entretenernos mucho porque es muy larga la historia de la iglesia, nada más considerando una cosa. ¿Cuándo creen ustedes que empezó la historia de la iglesia? ¿Cuándo? La historia de la iglesia cristiana, según algunos autores, se inicia en el Pentecostés. Otros van más lejos y consideran que la iglesia como pueblo de Dios principió con el llamamiento de Abraham, el padre de la fe, cuando el mismo Dios le dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra.
y otros más aseguran, bajo un concepto estrictamente teológico, que la iglesia, el pueblo de Dios, su especial tesoro, como lo menciona Jehová, inicia en aquel mismo momento en que el hombre primigenio, ante la caída estrepitosa en el paraíso, fue buscado por su creador en esa manifestación de amor y de gracia, y que le hace la pregunta: ¿dónde estás, Adán? Adán, ¿dónde estás? Ahí empieza la iglesia, como quiera que sea, porque empieza la gracia, podemos decir que sí. Podemos decir, por otro lado, que el pueblo de Dios organizado, siguiendo las pisadas del Maestro, estampadas en los caminos polvosos de Palestina, es indudablemente la iglesia, lo que la doctrina cristiana define como el cuerpo místico de Cristo, y tiene su punto de arranque en el momento mismo que el Redentor se despide y es alzado, y los ángeles que custodian el milagro dicen a los atónitos discípulos: este mismo Jesús así vendrá como lo habéis visto. Pero la iglesia militante, la iglesia redimida, vuelvo a decirles, creo yo que viene de más atrás. Sin embargo, podemos, dándole vuelta a las páginas del Nuevo Testamento, irnos a la historia de la iglesia, y vemos muchas cosas que vienen por ahí, desde el momento mismo en que viene el Espíritu Santo y todo lo demás. Ahí viene ya la iglesia cuando se ve más en la historia, y viene ya la iglesia universal, porque ya atiende a todos, no está en un solo lugarcito, como anteriormente parece que está con los hebreos nada más, pero de todas maneras viene y va creciendo. Y el primer concilio de la iglesia, en el 325, tiene la particularidad histórica de no haber sido convocado por los obispos de la iglesia. No había papa. Es el concilio de Constantino el Grande, y ahí se define en el credo niceno, constantinopolitano y el credo apostólico la doctrina de la Trinidad y la divinidad de Cristo, que es lo que se discutió y se definió en ese concilio. Podríamos hablar mucho más de la iglesia en todo su devenir, de su primer gran cisma, cuando se separaron los orientales, la ortodoxa griega, y luego los pleitos de los papas por acá, pero sobre todo, al crecer la iglesia, surgen las herejías, y en las herejías encontramos los primeros brotes de reforma. Ahí están los pre-reformadores, hasta que desemboca todo este movimiento en la reforma del siglo XVI. Pues bien, esta es un punto, toda esta historia es un punto muy importante de estudio para los maestros de iglesia. Tienen que conocer la historia de su iglesia, de la iglesia en general, y luego de la iglesia presbiteriana en particular. En ese sentido, tenemos que decir que hubo una penetración a partir de la conquista que no podemos hacerla a un lado. Al sufrir la influencia organizativa del imperio, la iglesia, a partir del siglo IV, o sea, en el concilio, cuando el edicto de Milán, adopta no tan solo influencias paganas, sino hasta formas de gobierno, parroquias, basílicas, y la nominación pontífice para el obispo de Roma. El primer concilio de Nicea, en el 325, tiene la particularidad histórica de no haber tocado por los obispos de la iglesia. No había papa. Es el concilio de Constantino el Grande, de lo cual se valen los llamados testigos de Jehová para condenar las doctrinas del Espíritu Santo y de la divinidad. ¿Qué es lo que se dilucidó en el mencionado concilio? En este y en el que le siguió, llamado primero de Constantinopla, se definieron las doctrinas fundamentales de la Iglesia de Cristo. Los credos producidos fueron
el apostólico y el místico. Las doctrinas que se confiesan en estos símbolos de fe es lo que nos hace pensar que la iglesia no desapareció a pesar de la organización creciente del paganismo, el desarrollo y triunfo del sacerdotalismo y el llamado apogeo de la iglesia bajo el papado de Inocencio III y su decadencia que alcanza y por fin el gran cisma que ahora niegan los historiadores católicos, el cautivo de Aviñón le llamaban, cuando tuvieron 2 y hasta 3 papas, uno en Roma, otro en Aviñón y otro en otra ciudad italiana. Se separaron, ¿no? Y en el siglo IX, cuando se efectuó el primer gran cisma, que fue el de Oriente. Indudablemente, el periodo histórico es la Reforma Protestante del siglo XVI y sus antecedentes, los prereformadores, identificados a veces con los herejes, pero uno de los grandes fue Juan Wycliffe en Inglaterra y su discípulo a distancia, Juan Hus en Bohemia, que son los prereformadores grandiosos que Martín Lutero se inspiró mucho, tanto en su doctrina como en la salvación, no por obras. Pero todo esto de indudable valor deberá estudiarse y relatarse en otra obra. El tema de hoy es ver ese párrafo de la historia de nuestra iglesia, el cristianismo bajo la denominación presbiteriana, cómo llegó y creció en nuestro país a partir del siglo XIX y ya caminó todas las décadas que hemos pasado, 19, 20 y lo que llevamos del 21. Se ha escrito que la conquista no solo hizo llegar y las armas españolas a las tierras de América, hubo en el transcurso de los 3 siglos de coloniaje varias decenas de ejecutados por la Santa Inquisición, llamados luteranos y judaizantes, etcétera. Es decir, que sí había penetración de otras ideas aparte de las ideas católicas en la época. Son el siglo de agente de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, que fue la primera empresa que publicó Biblias en el idioma del pueblo y al precio que se pueda pagar, que el pueblo pueda pagar. Y este es un gran colportor que hizo llegar la Biblia en todo, desde Argentina hasta México, en ese curso de sur a norte. Y en México dejó como colportor y encargado de la distribución de las Biblias al gran liberal don José María Luis Mora, doctor en cánones, es el ideólogo de la primera reforma que intentó arrebatarle al clero el monopolio de la enseñanza y suprimir los fueros eclesiástico y militar en 1833. Aquí es necesario considerar que esta primera reforma es lo primero que se hace por parte de los liberales en favor de la libertad de conciencia, la libertad de religión. Y la Iglesia Protestante en México, sin participación de misiones extranjeras, se inicia a partir de esta reforma juarista en la segunda mitad del siglo XIX, ya que una de las más importantes y trascendentes leyes de reforma es la de 4 de diciembre de 1859, que hizo la separación de la Iglesia y el Estado, y consecuentemente es también sobre la libertad de cultos, a pesar de que la
institución liberal todavía da consideración a la Iglesia Católica. Sin embargo, hay grupos de libre pensadores, anticlericales y abiertamente protestantes o profesantes de otra fe cristiana no católica. Aquí es donde destacan los padres constitucionalistas, que fue un grupo muy importante de sacerdotes católicos que se separaron de la Iglesia Católica y formaron la Iglesia Evangélica Mexicana, y que tuvo sus primeras sedes en lo que es ahora la Iglesia de San Francisco en la calle de Madero, a la vuelta en San Juan, en lo que es Isabel la Católica, en el número 21 de la calle que entonces se llamaba San José del Real. Ahí es donde se convirtió Arcadio Morales, el primer pastor presbiteriano, y que ya lo encontraron muy avanzado como líder de un pequeño grupo en la calle, en el callejón de Betlemitas. Ahí lo encontraron los misioneros presbiterianos en 1872 y lo indujeron al culto presbiteriano. Es cuando Arcadio conoce el presbiterianismo, pero él ya era evangélico desde varios años atrás. Muy joven entonces, don Arcadio Morales, que fue prácticamente el fundador de la Iglesia Nacional Presbiteriana El Divino Salvador, en ese tiempo allí en Betlemitas, luego pasó a San Juan de Letrán y después a la calle de Arce, donde se encuentra ahora, y es una de las iglesias más importantes de todo el continente americano. Los tres primeros el de Tamaulipas y el de la Ciudad de México, y también se organizó en el Divino Salvador el Sínodo General de la Iglesia Presbiteriana en 1901. Todo esto es la historia que creo deben conocer los docentes presbiterianos cuando queremos ser maestros de iglesia. Pasamos a la siguiente área. La primera empresa dedicada a preparar la Biblia en el idioma que el pueblo entienda y al costo que pueda pagar el mismo pueblo. Viene, como les digo, a México después de un largo peregrinar por toda América, desde Argentina, y trae la Biblia por primera vez en México y se usa en esos primeros años. Las leyes de reforma del gran Juan establece Manuel Aguas, con Sóstenes Juárez y otros más, y en esos grupos es donde se conoce el Evangelio, tanto la madre como el propio Arcadio Morales, que es el primer pastor mexicano presbiteriano, pero no nacieron como evangélicos presbiterianos, nacieron como simplemente evangélicos mexicanos. Eso eran. Y ese grupo de cristianos que encontraron los misioneros hasta 1872. ¿No? Estos grupos son desde 1859, cuando se establecen los primeros grupos evangélicos que leen la Biblia, que cantan himnos. Trajeron algunos himnos por ahí, algunos misioneros que no eran misioneros, simplemente eran gente de otro país, podía ser de Inglaterra, y como Hickey y otros más de Estados Unidos, que enseñaron a estos primeros evangélicos a hacer sus cultos. Y es hasta 1872 que llegan los misioneros presbiterianos y se encuentran Arcadio Morales dirigiendo un grupo, y es allí donde la Iglesia Presbiteriana de México nace y crece. Hay dos lugares donde particularmente, y quiero hablar muy brevemente de ello porque ya es necesario llegar a la conclusión de esta plática. Son dos lugares donde se inicia el presbiterianismo. Uno en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, en el callejón de Betlemitas, que es donde estaba, en lo que es ahora el Club de Periodistas,
Ese es Filomeno Mata número 8. Allí estaba establecido Arcadio Morales con su pequeño grupo, donde lo encontraron los misioneros presbiterianos. Le enseñaron el sistema el orden de culto presbiteriano y específicamente el sistema doctrinal presbiteriano. Es donde lo adopta Arcadio Morales, muy joven entonces, y como les digo, es el primer pastor mexicano que se ordena ya en esta organización presbiteriana. En la calle de Betlemitas, que ahora es Filomeno Mata, ahí se establecieron, y poco tiempo después, bueno, ya una vez en 1884, es cuando se pasan al templo que por ahí tenemos en alguna de las diapositivas que vamos a ver, el templo en San Juan de Letrán 35, que era una calle muy angosta y ahora se llama Eje Central, y es casi esquina con artículo 123, donde estuvo la iglesia madre, el Divino Salvador, donde se creó el primer presbiterio de la Ciudad de México, se llamó así, Presbiterio Nacional de la Ciudad de México, ahí se organizó, y se organizó el Sínodo General. Después de 25 años o un poquito más, hay 3 presbiterios en todo el país. El otro lugar donde se inicia el presbiterianismo, también antes de que llegaran los extranjeros, es en Villa de Cos, Zacatecas, con los grandes laicos Juan Amador y su hijo Elías, que ellos escribieron la primera publicación protestante, se llamó La Antorcha Evangélica, y es el antecedente del Faro, porque cuando llegaron los presbiterianos, después de publicar La Antorcha ya en Villa de Cos, luego en la Ciudad de México en 1881, crearon el Faro, que hasta la fecha es la única publicación cristiana, vamos a decir religiosa, pero también no religiosa. Ninguna publicación hay en América que tenga tantos años publicándose como es nuestra revista El Faro, desde 1881. Y se hacen los 3 primeros presbiterios, 4 con el del Golfo que se organiza, es el de Zacatecas, el de Tamaulipas, el de la Ciudad de México, que desde luego también estaba, y luego el del Golfo. Esos hacen el primer sínodo general con funciones de asamblea, y así funciona hasta 1847. Todo eso es historia. Pero vamos a lo básico que yo quiero dejarles a mis hermanos como la encomienda fundamental. Todo lo que acabamos de ver, doctrina, historia, Biblia, todo eso se tiene que estudiar. Yo les he dado un esbozo nada más de algunas cosas muy interesantes de todo esto también. Disculpen la tardanza, pero creo que era necesario. ¿Cuáles son los puntos que ayuden a la capacitación de los maestros de iglesia? Esos, fundamentalmente eso, ¿no? En primer lugar, vuelvo a decir, las escrituras. En segundo lugar, la doctrina. En tercer lugar, la eclesiología, el conocimiento de la iglesia, su disciplina, sus órganos de gobierno, sus escritos, sus libros de gobierno y todo lo demás. Pero lo fundamental para mí es el área personal, el área confesional. Toda la capacitación, con eso concluimos, que pueda obtener el docente de iglesia para atender este ministerio fundamental en el cual quiere vernos a todos el sublime maestro de Galilea, es necesaria e importante, pero nada más importante, mis hermanos, que la convicción, o sea, que si no crees en Cristo, como el pastor de las ovejas, como el Redentor, como el camino, la verdad y la vida, en Dios el Padre como el Creador todopoderoso y eterno, y su Santo Espíritu, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria. Esas 3 personas benditas, en nuestro Dios, si no creemos, por muchos conocimientos que tengas de todo lo demás,
no podrás ser maestro de iglesia. Lo fundamental, creo yo, y es mi consejo para la unión, es que primordialmente haya esa convicción, ese recuerdo y vida misma de Jesucristo en cada docente, en cada maestro que esté allí. Y quiero decirles, para terminar, el voto del esfuerzo cristiano, que para mí resume toda la responsabilidad que tiene, no solo el maestro de iglesia, no solo el pastor y los ancianos y diáconos, todo miembro de la iglesia debe pensar y sentir y comprometerse así como dice el voto. Confiando en que el Señor Jesucristo me ayudará, prometo que procuraré hacer todo lo que Él quiera que yo haga, que la regla de mi vida será hacer oración y leer la Biblia todos los días, y que sostendré mi iglesia de todas las maneras que me sea posible, especialmente asistiendo a sus cultos tanto los domingos como entre semana, a no ser que me sea impedido por algún motivo que pueda presentar como excusa a mi Salvador. Bueno, como miembro activo esta era otra cosa, pero nada más leer la Biblia todos los días, estar en contacto con Dios todos los días y servir a tu prójimo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias.